En Venezuela hay presos políticos o criminales presos. Aquí te lo diremos claramente. La extrema derecha no se cansa. Una vez más emprende una campaña de desinformación y manipulación que pretende mostrar a criminales capturados en el contexto de las protestas postelectorales en Venezuela como presos políticos. De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, preso político es cualquier persona detenida o encarcelada por sus convicciones políticas, expresión de opiniones, participación en manifestaciones pacíficas, óigase bien, pacíficas, perteneciente a una organización política o social o cualquier otra actividad relacionada con la defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional, por su parte, define a los presos políticos como individuos que no han usado ni promovido la violencia, pero que han sido detenidos debido a sus creencias. Veamos ahora si los que están privados de libertad cumplen ese perfil. Los medios nacionales e internacionales han intentado presentar a los participantes en las protestas violentas como inocentes y vulnerables, incluso afirmando que algunos son adolescentes, niños y personas con discapacidad. Ahora bien, la realidad es que estas personas desataron una ola de violencia que resultó en 28 muertos, más de 1.000 heridos y daños a 486 propiedades públicas y privadas. Utilizaron bombas y armas de fuego, justificándose en el supuesto rechazo a los resultados electorales emitidos por el CNE, un buen número de ellos utilizados y pagados por la oposición venezolana. A estos sujetos se les imputa delitos de instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y en algunos casos terrorismo. Un dato curioso, casi el 80% de los capturados había migrado a Venezuela un mes antes de las elecciones y no votaron o no estaban inscritos en el registro electoral. Peor que eso, fueron entrenados por Estados Unidos y otros países para generar caos en Venezuela. Mi nombre es Jesús Gabriel Cedeño Bermúdez. Yo estaba en mi casa y en Pancita y Bericote me dieron para ir para la guarimba y prendimos el módulo de la casilla policial del Polizotillo. ¿Tú votaste? No. Pero esto no es lo más grave. De acuerdo a las denuncias realizadas por el Estado venezolano, varios de estos detenidos están vinculados con bandas criminales bajo la fachada de los llamados comanditos, que no buscaban otra cosa que asaltar el poder mediante un plan terrorista. Según informes de inteligencia, entre las bandas está el Tren del Llano y la Célula del Niño Guerrero. Aquí cabe recordar que bajo la autoría y financiamiento de la oposición venezolana se desarrollaron en Venezuela la Operación Gedeón, año 2020, la llamada Fiesta de Caracas en julio de 2021 con la coordinación entre Voluntad Popular y las bandas de La Vega y la Cota 905. Las llamadas guarimbas del 2007, 2014 y 2017. Esta última con un saldo de 142 fallecidos. Tampoco resulta nuevo que la oposición mantenga una narrativa de supuestos presos políticos en Venezuela y exijan la libertad para quienes en realidad son criminales. Como tampoco es nuevo la insistencia en posicionar la narrativa de que Venezuela es un estado forajido y violador de derechos humanos. ¿Cuál es el propósito? Incidir en la denuncia hecha a la Corte Penal Internacional por parte de la oposición venezolana por supuestos crímenes de lesa humanidad. Miren este dato recogido en una entrevista a Marta Baliñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Los testimonios recogidos por la misión que preside Baliñas pueden servir para el expediente Venezuela 1, la investigación que la Corte Penal Internacional emprendió contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Al ser cuestionada sobre si los investigadores de la misión han tenido acceso a las cárceles o centros de detención para conversar directamente con las víctimas, respondió que nunca han tenido acceso a las cárceles y jamás han puesto un pie en el país para corroborar dichas denuncias de violación de derechos humanos. ¿Qué tal? Pero además agrega que la información obtenida ha provenido de las víctimas por otras vías, llámese redes sociales o terceros. Esto al mejor estilo de yo no sé, pero a mí me dijeron. Pero la guinda del pastel la pone Baliñas cuando asegura que el resultado más tangible a largo plazo será colaborar con las discusiones de justicia transicional. ¿Le suena? ¿Sí? Se lo escuchamos al candidato afiche previo a las elecciones presidenciales. Otro dato revelador es que este informe se basa en declaraciones de observadores electorales como el Centro Carter, así como en información proporcionada por ONGs como Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia. Ya es conocida la postura de estas instancias ante el gobierno bolivariano, que son financiadas por agencias estadounidenses con interés en influir en la política venezolana y desacreditar al gobierno. Por cierto, el director ejecutivo de Human Rights Foundation es Thor Halvorsen Mendoza, primo hermano del fugitivo y terrorista venezolano Leopoldo López Mendoza. Entonces, ¿en Venezuela hay presos políticos o criminales presos? Aquí te lo dijimos claramente.